Lectura del primer libro de los Reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías tesbita para decirle: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto, así habla el Señor: en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo: ¿así que has dado conmigo, enemigo mío? Respondió Elías: he dado contigo. Así, por haberte vendido haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Baasá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor, diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab que, instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías tesbita la palabra del Señor: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mí, pecado, tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Sentaos. Terminamos hoy de leer el primer libro de los Reyes. Mañana comentaremos ya el segundo libro. Y en este final del primer libro de los Reyes nos hace ver cómo el rey de Israel, sabéis que hubo un momento en que Israel se dividió en el reino del norte, que la capital estaba en Samaria, y el reino de Judá, el reino del sur, que era donde estaba Jerusalén. Pues bien, aquí hoy nos habla del rey del norte, de este Ahab que ha ofendido al Señor mediante el asesinato y mediante también el culto a los ídolos. Sabéis también que el gran pecado que se cometía en Israel era el de idolatría, el adorar a falsos dioses. Bueno, pues en Ahab se habían conjuntado las dos cosas. Por una parte era asesino, había matado a Nabot para conseguir su viña, y por otra parte había adorado a los ídolos. No solo él, también su mujer. Por eso manda al profeta Elías a decirle: vas a recibir un castigo serio, un castigo fuerte. Al principio él no hace mucho caso, pero después de las palabras de Elías, entonces se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente. Y entonces nos dice la palabra de Dios de hoy: al oír Ahab estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó en un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto, se acostaba y andaba pesadamente, es decir, el arrepentimiento. En Israel era, digamos, costumbre, era algo que todos reconocían, existía lo que se llamaba el pecado solidario. Es decir, si el rey pecaba, pecaba todo Israel. No es como nosotros que hablamos del pecado individual. No, allí era, si el rey pecaba, pecaba todo Israel. Si el rey, lo hemos visto con Salomón o con David, hacía obras grandes ante el Señor, era el pueblo entero de Israel el que adoraba al Señor. Por lo tanto, también dice la palabra de Dios de hoy: has hecho pecar a Israel, porque has pecado tú. Y ante el arrepentimiento también es el pueblo entero de Israel el que se arrepiente. Y entonces, una vez que Elías le hace ver al Señor que el rey Ahab se ha arrepentido, se ha humillado, dice: ante mí no traeré el mal a sus días, a los días de su vida, por haberme humillado ante ti. Pero el castigo va a continuar en su descendencia, sino en vida de su hijo. Termina la lectura de hoy. El castigo por el arrepentimiento de él se levanta, pero la amenaza, por decirlo así, va a continuar en su hijo. Bueno, pues vemos por una parte al Dios que amenaza con un castigo, el hombre que se arrepiente, y Dios que ante el arrepentimiento le perdona porque se ha humillado ante él. De ahí el salmo que hemos leído hoy y que leemos con mucha frecuencia: misericordia, Señor, hemos pecado. Eso llega hasta nosotros a través de los siglos. El pedir, primero el reconocer que hemos pecado,
y en segundo lugar, pedir la misericordia del Señor. Dice el Salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Y más adelante dice: reconozco mi pecado, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Bueno, pues a esa misericordia es a lo que nos acogemos constantemente los creyentes. ¿Qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que tenemos que tener una actitud ante la vida de ser perfectos. Sabemos que no lo vamos a ser nunca. Sabemos, pues eso, que somos limitados, que tenemos muchas imperfecciones, que somos vulnerables, que caemos en el pecado. Pero la actitud tiene que ser la de buscar la perfección. ¿Y cómo se busca la perfección? Algo difícil que nos dice hoy el Evangelio. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Esto es duro, ¿eh? Esto no es fácil de conseguir. En Israel, en todas las culturas primitivas, lo que estaba en vigor siempre era la venganza. La venganza, y además no solo para el que cometía la ofensa, sino para toda la familia, para todos los descendientes, la venganza. Para evitar esa concepción de venganza, se inventa en el Antiguo Testamento la ley del talión, que a nosotros nos parece algo incomprensible y aborrecible. La ley del talión. Pero sin embargo era como para perfeccionar esa antigua concepción que se tenía de una venganza absoluta. La ley del talión era ojo por ojo, diente por diente, es decir, tú me ofendes, yo me vengo de ti, no de tus padres, de tus hijos, no, me vengo de ti. Bueno, pues ahora Jesucristo, digamos que queda abolida para siempre también la ley del talión. Y nos dice, incluso aquel que te ofende, debes amarle y perdonarle. Y ya digo que esto es difícil. Por eso cuando nos dice al final del Evangelio, sed perfectos, es una actitud de querer ser perfectos, porque sabemos que nunca lo vamos a ser. Pero tenemos que tender a ello. Tenemos que esforzarnos por ser perfectos, incluso amando a nuestros enemigos y rezando por ellos, por muy difícil que nos parezca. Y nos pone el ejemplo tan claro que no tiene discusión. Nos dice que el Padre Celestial hace salir su sol sobre buenos y malos. Él no distingue entre buenos y malos. El sol es un beneficio, pues para buenos y para malos. La lluvia es beneficiosa para buenos y para malos. Manda la lluvia a justos e injustos. Y entonces nos dice eso, si tenéis ahí al Padre, que es capaz de amar al hombre de tal manera que incluso a los malos les hace salir el sol para su beneficio o les hace llover para también su beneficio, ¿por qué vosotros no lo intentáis? Y vuelve a ponernos el ejemplo, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Y es que es verdad. A los que nos hacen favores, a los que queremos, a los que amamos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿las amamos? Pues claro que las amamos. Pero Jesús nos dice, hay que
agrandar ese círculo, no solo a los que te aman, sino incluso a los que te odian. Es la única manera de intentar ser perfectos. Pues ahí está la palabra de Dios de hoy. Nos habla por una parte de misericordia, de perdón, y nos habla por otra parte de intentar buscar la perfección a pesar de nuestras limitaciones. Pues que el Señor nos ayude a buscar esa perfección, a intentarlo, y por mucho que nos cueste, rezar también por nuestros enemigos.